Sebastián de Vero es un astuto y carismático detective privado, conocido por su aguda inteligencia y su inquebrantable sentido de la justicia. Ex oficial de la policía de Niza, de Vero dejó el cuerpo tras un caso que puso a prueba su ética y su lealtad, llevándolo a seguir su propio camino en la investigación criminal. Con su inseparable gabardina, su amor por el whisky y su talento para descubrir la verdad oculta en las sombras, de Vero ha resuelto algunos de los misterios más enrevesados del mundo. Desde las calles empedradas de París hasta los rincones más exóticos del planeta, cada caso lo enfrenta a sociedades secretas, robos imposibles y conspiraciones internacionales. Nada es lo que parece cuando de Vero está en escena, y su instinto para el peligro solo se iguala con su habilidad para salir ileso de las situaciones más arriesgadas. Creado por José María Alarte Duart, Sebastián de Vero es un personaje que encarna la esencia del género noir, combinando el misterio clásico con una narrativa envolvente y escenarios únicos que transportan al lector a cada rincón del mundo. Detective Sebastián de Vero y el documento perdido de 1940. El zumbido del teléfono rompió el silencio del despacho de Sebastián de Vero en Niza. Afuera, la brisa marina se filtraba por la ventana entreabierta, arrastrando consigo el aroma del salitre y el murmullo de la ciudad. De Vero. La voz al otro lado sonaba tensa, pero controlada. Depende de quién pregunte, respondió el detective, encendiendo un cigarrillo. Soy Adrien Morel, periodista de investigación. Necesito su ayuda con algo complicado. Es sobre un documento perdido de 1940, relacionado con la banca suiza. De Vero exhaló el humo lentamente. Los secretos bancarios suizos no eran un tema ligero. Siga hablando. No por teléfono. Esto es más grande de lo que imagina. Le enviaré un boleto a Ginebra. Nos vemos en el Café Rousseau mañana a las 8. Clic. La llamada terminó. De Vero miró el auricular por un momento antes de colgarlo. Algo le decía que estaba a punto de sumergirse en un caso que lo llevaría a las sombras del pasado y a los rincones más oscuros del presente. El vuelo a Ginebra fue tranquilo, pero de Vero no seaba de la calma. Había aprendido que, cuando un caso comenzaba con una llamada misteriosa, lo mejor era esperar problemas. Al salir del aeropuerto, tomó un taxi hacia su hotel en el centro. En el espejo retrovisor, notó algo: un hombre con un abrigo gris y gafas oscuras subió a otro taxi justo después de él. No era una coincidencia. De Vero pagó en efectivo y bajó una calle antes de su destino, perdiéndose entre los peatones. Se detuvo ante el reejo de una tienda de relojes y lo vio: el hombre lo seguía a una distancia prudente. Esto se ponía interesante. Llegó al Café Rousseau a las 8 en punto. Adrien Morel, el periodista, ya lo esperaba en una mesa apartada, con un sobre manila junto a su café. Llegó solo, comentó Morel. Depende de cómo lo vea, respondió de Vero, echando un vistazo discreto a la calle. Morel bajó la voz. Si ya lo siguen, significa que estamos cerca de algo grande. De Vero tomó asiento. Dígame todo. Morel miró a su alrededor antes de deslizar el sobre manila hacia de Vero. No puedo decir demasiado aquí. Hay ojos en todas partes, susurró. De Vero tomó el sobre sin abrirlo. Entonces, ¿para qué me citó? Para asegurarme de que usted es quien dice ser. Morel sacó una libreta y garabateó una dirección. Vaya a este lugar en 2 horas. Es un hotel discreto cerca del lago. Hablaré con usted ahí. El periodista se levantó, ajustó su abrigo y salió sin mirar atrás. De Vero bebió un sorbo de su café y echó un vistazo al sobre. Ligero, pero con algo dentro. No era el documento original, pero sí una pista. Pagó la cuenta y salió. Al girar la esquina, vio de nuevo al hombre del abrigo gris. Ahora no estaba solo. Definitivamente, alguien no quería que descubriera la verdad. De Vero no miró directamente a los hombres. Sabía que el truco para despistar a alguien era no actuar como si supiera que lo seguían. Caminó a un ritmo normal, mezclándose con los peatones. Al llegar a un cruce, esperó el semáforo, pero en el último segundo,
giró bruscamente y entró en una librería abarrotada. Desde el interior, a través del reejo de un escaparate, vio cómo los dos hombres se detenían, desconcertados. Se movió entre los estantes y salió por la puerta trasera, un estrecho callejón que daba a otra avenida. Siguió caminando con calma hasta tomar un tranvía en el último segundo antes de que cerraran las puertas. Desde la ventana, observó cómo sus seguidores llegaban demasiado tarde. Una pequeña ventaja, pero no suficiente. Bajó 2 paradas antes del hotel y dio un rodeo para asegurarse de que nadie más lo seguía. Solo entonces entró en el vestíbulo y preguntó por una habitación reservada a nombre de Morel. El periodista ya estaba allí, con el rostro tenso. No fue fácil llegar, comentó De Vero, cerrando la puerta detrás de él. Morel asintió y tomó el sobre. Bien. Porque ahora sí podemos hablar. Aquí podríamos hacer que Morel revele una parte clave del misterio. ¿Quieres que mencione el contenido del documento o aún lo alargamos más? Buena elección. Así mantenemos el suspenso y le damos más peso a la revelación. Morel sacó una pequeña grabadora de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. Antes de que hablemos del documento, quiero que escuche esto. Presionó el botón de reproducción. Un leve zumbido de estática llenó la habitación antes de que una voz ronca, con un marcado acento alemán, hablara en un susurro: el secreto sigue intacto pero hay grietas. Si el documento sale a la luz, todo se derrumbará. No podemos permitirlo. ¿Sabes lo que hay que hacer? Silencio. Luego, el sonido de un vaso colocado sobre una mesa y una última frase antes de que la grabación se cortara: encuentra al periodista. Y si tiene ayuda, elimínala. De Vero cruzó los brazos, analizando la situación. Interesante. ¿De dónde sacó esto? Morel apagó la grabadora y la guardó. Un contacto dentro de un banco privado en Zúrich. Me lo pasó hace 3 noches y desapareció al día siguiente. ¿Qué tipo de banco? El periodista se inclinó hacia adelante. Uno que oficialmente no existe. De Vero dejó escapar una leve sonrisa. Ahora sí tiene mi atención. De Vero encendió un cigarrillo y exhaló el humo lentamente. Entonces, tenemos un banco en la sombra, una grabación comprometedora y alguien que quiere silenciarnos. Pero aún no me ha dicho que tiene ese documento. Morel miró hacia la ventana, asegurándose de que las cortinas estaban bien cerradas. Porque aún no lo tengo completo. De Vero arqueó una ceja. Explíquese. Solo conseguí fragmentos. Mi fuente en Zúrich me entregó copias parciales, pero las páginas clave desaparecieron antes de que pudiera obtenerlas. De Vero se inclinó en su asiento. ¿Y quién más sabe de esto? Aparte de usted, solo mi contacto. Y como le dije, ha desaparecido. El periodista abrió su maletín y sacó un pequeño dossier. Dentro, varias hojas con marcas de agua antiguas y escritos en alemán, con sellos de bancos suizos. De Vero tomó las páginas y las estudió en silencio. No entendía el idioma, pero una cosa era clara: las fechas coincidían con 1940, y algunos nombres habían sido tachados deliberadamente. ¿Qué dicen? Morel bajó la voz. Cuentas numeradas. Movimientos de fondos en plena Segunda Guerra Mundial. Pero lo realmente importante no está aquí. Déjeme adivinar, dijo De Vero, cerrando el dossier. Lo que falta es lo que pone en riesgo a la gente que nos sigue. Morel asintió. Exacto. Y sé dónde buscarlo. De Vero dejó el dossier sobre la mesa y miró a Morel. Si no tiene el documento completo, ¿por dónde empezamos? El periodista sacó un pequeño cuaderno y pasó algunas páginas antes de detenerse en una anotación. Mi fuente mencionó un nombre antes de desaparecer: Ernst Albermann. De Vero alzó una ceja. ¿Quién es? No lo sé con certeza. Pero su nombre apareció en una de las transferencias de 1940 y en un documento bancario de hace solo 2 semanas. 2 semanas. Repitió De Vero, interesado. Morel asintió. Si sigue vivo,
podría ser la clave para encontrar lo que falta. Devero apagó su cigarrillo y se puso de pie. Entonces, busquemos a Alberman. Morel guardó su cuaderno y miró a Devero con cautela. Conozco a alguien que puede ayudarnos, pero es complicado. ¿Cuán complicado?, preguntó Devero, cruzándose de brazos. Es un informante. Se mueve en los círculos financieros más turbios de Suiza. No le importa quién le paga mientras le paguen bien. Se puede conar en él. Morel dejó escapar una leve risa. Solo hasta cierto punto. Bien. ¿Dónde lo encontramos? El periodista tomó su abrigo y se dirigió a la puerta. En un club privado de Ginebra. No será barato, pero si alguien sabe sobre Alberman, es él. Devero suspiró y tomó su gabardina. Vamos a conocer a nuestro nuevo amigo. El club privado no tenía letreros ni indicaciones. Solo una puerta de madera oscura en una calle discreta de Ginebra. Morel tocó 2 veces y, tras unos segundos, un hombre corpulento los dejó pasar sin hacer preguntas. Adentro, el ambiente era exclusivo, sillones de cuero, lámparas tenues y el sonido de copas al chocar. Una música suave otaba en el aire mientras guras bien vestidas hablaban en voz baja. Morel caminó con seguridad hasta una mesa en la esquina, donde un hombre de cabello gris y gafas doradas leía tranquilamente un periódico. Jean-Luc, saludó Morel con una sonrisa forzada. El hombre levantó la vista, esbozando una sonrisa calculada. Adrien. Pensé que habías aprendido a no meterte en problemas. Aún no, respondió el periodista, tomando asiento. Devero hizo lo mismo. Jean-Luc dobló el periódico con calma y miró al detective. ¿Y ustedes? Sebastián Devero. Jean-Luc asintió con interés. He oído su nombre antes. Espero que en buenos términos. El hombre sonrió levemente. Digamos que en términos interesantes. Tomó su copa de coñac y bebió un sorbo antes de entrelazar los dedos. Bien, caballeros. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Jean-Luc dejó su copa sobre la mesa y sacó un pequeño encendedor de plata, girándolo entre los dedos. Alberman. Sí, el nombre me suena. Devero y Morel intercambiaron una mirada. ¿Dónde lo ha oído?, preguntó el detective. Jean-Luc sonrió. Digamos que ciertas transacciones han pasado por oídos atentos. Si están buscando a ese hombre, no encontrarán registros sociales. Pero hay un lugar donde podrían empezar. Se inclinó levemente hacia ellos y bajó la voz. Montreux. Hay una propiedad a las afueras de la ciudad, a orillas del lago. Nadie vive allí desde hace años, pero sigue habiendo actividad. Si Alberman tiene algo que ocultar, es probable que encuentren respuestas allí. Devero lo observó con cautela. ¿Por qué nos dice esto tan fácilmente? Jean-Luc sonrió con astucia y levantó su copa. Porque la información es poder, mon ami. Y me gusta ver cómo se mueven las piezas del tablero. Bebió otro sorbo antes de agregar, pero tengan cuidado. Si Alberman sigue vivo, no será el único interesado en ese lugar. Salieron del club y caminaron por las calles silenciosas de Ginebra. Morel metió las manos en los bolsillos de su abrigo. Montreux. No esperaba que el rastro nos llevara hasta allá. Yo tampoco, respondió Devero, pero si esa propiedad es clave, necesitamos saber más antes de ir. Podríamos buscar en los registros de propiedad. Sí, pero si Alberman ha estado operando en las sombras, dudo que la casa esté a su nombre. Morel asintió. En ese caso, puedo contactar a alguien en el registro mercantil. Quizá la propiedad pertenezca a una empresa fantasma. Hazlo, dijo Devero. Mientras tanto, voy a ver si alguien en el gremio de investigadores privados ha oído hablar de esa casa. Morel sonrió. Siempre con contactos en todas partes, Un buen detective nunca deja de ampliar su red. Se separaron con la promesa de reunirse en unas horas con lo que descubrieran. Morel llegó al registro mercantil y mostró su acreditación de periodista a la recepcionista,
Una mujer mayor con gafas NAS. Busco información sobre una propiedad en Montreux. Ella lo miró con aburrimiento y empezó a teclear en su computadora. Dirección. Morel le dio la ubicación aproximada. La mujer escribió en silencio, hasta que su ceño se frunció ligeramente. No hay registro de una propiedad con esa dirección. El periodista se inclinó. ¿Está segura? Si no aparece aquí, no existe oficialmente. ¿Y extraoficialmente? La mujer lo miró con suspicacia. No podemos hablar de propiedades sin dueño registrado. Si no está en el sistema, no puedo ayudarlo. Morel notó cómo bajaba la voz en esa última frase. Sabía algo, pero no quería decirlo. Intentó presionarla. Escuche, solo necesito saber a nombre de quién. Antes de que pudiera terminar, un hombre de traje oscuro salió de una oficina cercana y se acercó con pasorme. ¿Algún problema?, preguntó con tono cortante. La recepcionista se puso tensa y negó con la cabeza. No, ninguno. El señor ya se iba. Morel captó la señal. Se guardó las preguntas y sonrió educadamente. Gracias por su tiempo. Salió del edificio con la sensación de que alguien lo observaba. Mientras tanto, Devero había intentado contactar a un colega en el gremio de investigadores privados, pero nadie quería hablar de la propiedad. Como si mencionarla fuera peligroso. Cuando Morel y Devero se reunieron de nuevo en un café, compartieron lo que habían descubierto. Esa casa está fuera del sistema, dijo Morel. Y alguien no quiere que hagamos preguntas. Lo mismo me pasó a mí, respondió Devero, pensativo. Lo que sea que oculta, es importante. En ese momento, Morel notó algo por el reejo de la ventana. Un hombre de traje negro, a media cuadra, fingiendo leer un periódico. Los estaban siguiendo otra vez. Aquí pueden intentar confrontar al hombre, despistarlo o simplemente ignorarlo y seguir con su plan. ¿Cómo quieres que reaccionen? Buena decisión. Mantienen el control de la situación sin levantar sospechas. Morel tomó un sorbo de café y volvió la vista al detective. ¿Nos siguen otra vez? Devero no giró la cabeza. En cambio, encendió un cigarrillo con calma. ¿El del periódico? Sí. Déjalo. Si nos está vigilando, significa que ya saben que estamos interesados en la casa. Morel asintió, aunque no parecía convencido. ¿Y si actúan antes de que lleguemos? Devero sonrió levemente. Entonces nos aseguraremos de llegar primero. Pagaron la cuenta y salieron del café como si nada, caminando hacia un taxi. Subieron y Devero le dio una dirección cualquiera al conductor, solo para despistar. Primera parada, la estación de tren. Montreux nos espera. Morel miró por la ventana. El hombre del periódico ya no estaba. Tal vez acababan de ganar algo de ventaja o tal vez solo estaban jugando el juego de alguien más. El tren avanzaba suavemente por los paisajes nevados de Suiza. Morel hojeaba sus notas mientras Devero observaba el reejo de los pasajeros en la ventana. Todo parecía normal hasta que el tren se detuvo abruptamente en medio de la nada. Las luces parpadearon y luego volvieron a encenderse. Una voz por los altavoces anunció con calma: estimados pasajeros, por motivos técnicos, el tren permanecerá detenido por unos minutos. Agradecemos su paciencia. Morel levantó la vista. Eso no suena bien. Devero miró hacia el pasillo. Un par de empleados del tren hablaban en voz baja, nerviosos. No era una simple avería. De repente, la puerta de su vagón se abrió y dos hombres entraron. No parecían pasajeros ni empleados del tren. Sus trajes oscuros y la forma en que escaneaban el vagón con la mirada los delataban. Estaban buscando a alguien. Nos encontraron, murmuró Morel. Devero ajustó su abrigo y mantuvo la calma. No hagas nada impulsivo. Veamos si vienen por nosotros o si todavía no están seguros. Los hombres avanzaron lentamente entre los asientos, observando a cada pasajero con detenimiento.
Devero y Morel intentan pasar desapercibidos o toman la iniciativa antes de que los alcancen. Devero tomó un periódico doblado del asiento vacío frente a él y lo levantó con calma, como si estuviera leyendo. Morel, por su parte, se inclinó ligeramente hacia la ventana, fingiendo observar el paisaje. Los hombres pasaron junto a ellos, con pasos controlados y miradas atentas. Uno de ellos se detuvo brevemente cerca de Sula, pero luego siguió avanzando. El silencio en el vagón se hizo más denso. Morel sintió un leve nudo en el estómago. Los desconocidos llegaron al nal del vagón, miraron una vez más a su alrededor y luego salieron por la puerta opuesta. Devero bajó el periódico lentamente. No nos vieron o aún no están seguros de quiénes somos. Morel soltó el aire que sin darse cuenta había estado conteniendo. Sea como sea, estamos en la lista de alguien. El tren volvió a moverse, y la tensión en el vagón se disipó poco a poco. Cuando finalmente llegaron a Montreux, Devero y Morel bajaron con naturalidad, pero atentos. Sabían que la verdadera prueba estaba por comenzar. Buena estrategia. Así pueden obtener más pistas antes de acercarse a la propiedad. Montreux los recibió con su característico aire tranquilo, a orillas del lago Le Mans. A pesar del frío, la ciudad vibraba con actividad, turistas paseaban por el malecón, los cafés estaban llenos y el eco de conversaciones en distintos idiomas soltaba en el aire. Morel ajustó su bufanda y miró a Devero. Tenemos dos opciones: preguntar discretamente en los cafés y hoteles, o ir directamente a los archivos locales. Devero reaccionó un momento. Si la propiedad tiene un historial interesante, puede que los archivos nos den pistas sobre sus dueños anteriores o cualquier actividad inusual. Bien. En ese caso, conozco a alguien en la biblioteca municipal que tal vez pueda ayudarnos. Caminaron por las calles empedradas hasta un edificio de piedra con grandes ventanales. La biblioteca estaba casi vacía, salvo por un par de estudiantes y un hombre mayor revisando un periódico. En el mostrador, una mujer de cabello castaño y lentes de montura levantó la vista y sonrió al ver a Morel. Adrien Morel, sigues metiéndote en problemas. Solo cuando la historia lo amerita, respondió él con una sonrisa. Zoe, necesito tu ayuda. Zoe entrecerró los ojos con curiosidad. Eso suena peligroso. ¿Qué buscas? Morel miró a Devero y luego bajó la voz. Registros de propiedades antiguas en las afueras de Montreux. Algo que pueda estar fuera de lo común. Zoe arqueó una ceja, pero asintió. Denme un momento. Se levantó y desapareció entre los estantes. Devero miró alrededor con calma. Todo parecía en orden hasta que notó que el hombre mayor que leía el periódico antes ahora los observaba con disimulo. Alguien más estaba atento a lo que estaban haciendo. ¿Quieren ignorarlo de nuevo o intentar averiguar quién es? Buena elección. Saber quién los observa podría darles una ventaja. Debieron hojear un libro mientras observaba al hombre por el reejo de un cristal. Tenía el porte de alguien acostumbrado a vigilar sin ser notado, postura relajada, manos bien posicionadas y un interés apenas disimulado en su periódico. Morel, ajeno a esto, revisaba algunos papeles en el mostrador. Devero decidió actuar. Caminó hasta una estantería cercana al hombre y tomó un libro al azar, fingiendo leer la contraportada. Si va a seguir observándonos, al menos podría decirme qué tanto le interesa, murmuró sin mirarlo directamente. El hombre no reaccionó de inmediato. Luego, dobló su periódico con calma y lo dejó sobre la mesa. No es muy común ver a un detective husmeando en registros antiguos de Montreux, dijo con un ligero acento suizo. Devero cerró el libro y lo miró directamente. Eso depende de lo que haya en esos registros. El hombre esbozó una leve sonrisa y se inclinó hacia adelante. Tal vez estamos buscando lo mismo. Devero midió sus palabras. Eso dependerá de qué busca usted. El hombre sacó un bolígrafo del bolsillo y garabateó algo en una servilleta. Luego la deslizó por la mesa. Cuando terminen aquí, tómense un café en la Place du Marché. Si quieren respuestas, busquen a un hombre con un abrigo gris y un bastón de nogal.
Se levantó, tomó su periódico y salió sin mirar atrás. Devero desplegó la servilleta. Solo había una palabra escrita: testigo. Morel se acercó justo cuando Zoe regresaba con unos documentos. ¿Quién era ese? Devero guardó la servilleta en su bolsillo. Alguien que quiere que sigamos el juego. Morel frunció el ceño. Vamos a hacerlo. Devero miró los papeles que Zoe acababa de traer. Primero veamos qué dicen los archivos. Buena decisión. Podrían encontrar algo crucial antes de hablar con el testigo. Zoe extendió un par de carpetas viejas sobre la mesa. No hay mucho, admitió. La propiedad que mencionaron aparece en registros antiguos, pero algo curioso, no hay información sobre su dueño actual. Devero tomó la primera carpeta y la abrió. ¿Cuándo fue la última transacción registrada? Zoe señaló un documento amarillento. 1940. Fue vendida a una empresa que desapareció poco después. Morel revisó el papel con detenimiento. Fondation Helios. Nunca había oído hablar de ella. Nadie ha oído hablar de ella, dijo Zoe. Lo raro es que no hay rastro de disolución ni transferencia de propiedad después de esa fecha. Legalmente, la casa pertenece a una entidad que no existe. Devero pasó al siguiente documento. Era una vieja nota de archivo. Aquí dice que en 1957 hubo un intento de compra, pero la venta nunca se concretó. Zoe asintió. Y en los años 70, un periodista intentó investigarla. Murió en un accidente poco después. Morel y Devero intercambiaron una mirada. ¿Quién era ese periodista? Preguntó Morel. Zoe hojeó sus papeles. Jacques Marnier. Trabajaba en un periódico de Lausana. ¿Cómo murió? Insistió Devero. Oficialmente, un accidente automovilístico. Pero hubo rumores de que alguien manipuló los frenos de su coche. El silencio se hizo pesado por un instante. Morel cerró la carpeta. Esto no es solo una vieja propiedad. Alguien la ha mantenido en las sombras por décadas. Devero guardó la servilleta con la palabra testigo en su bolsillo. Entonces es hora de ver qué sabe nuestro contacto en la Place du Marché. La Place du Marché estaba tranquila a esa hora de la tarde. Algunos turistas paseaban por la plaza, mientras los locales disfrutaban de un café en las terrazas. Devero y Morel tomaron asiento en una mesa con vista al lago. No tardaron en notar al hombre del abrigo gris y el bastón de nogal, de pie cerca de una estatua. El hombre los observó por un momento antes de caminar lentamente hacia ellos. Se sentó sin pedir permiso y dejó su bastón apoyado en la mesa. Sebastián Devero, dijo con voz firme. No pensé que realmente vendrías. Aquí estoy, respondió Devero con calma. Usted nos buscó. El hombre asintió. Mi nombre es Etienne Lambert. Y sé que están tras algo peligroso. Morel entrecerró los ojos. ¿Qué sabe usted de la propiedad en Montreux? Lambert sacó un pequeño sobre de su abrigo y lo deslizó sobre la mesa. Más de lo que deberían saber. Devero tomó el sobre, lo abrió y vio una fotografía en blanco y negro. Mostraba una reunión de hombres en trajes oscuros, con un símbolo extraño grabado en la pared detrás de ellos. ¿Quiénes son? Preguntó Morel. Lambert exhaló lentamente. Los verdaderos dueños de esa casa. Y si siguen investigando, ellos también vendrán por ustedes. ¿Qué quieren hacer ahora? Preguntar más a Lambert o revisar el contenido del sobre en otro lugar. Buena decisión. Mejor analizarlo sin interrupciones. Devero deslizó el sobre dentro de su abrigo y asintió levemente a Lambert. Agradecemos la advertencia. Lambert los miró con seriedad. Si deciden seguir adelante, háganlo con cautela. Algunos secretos no deben salir a la luz. Sin más, se levantó y se alejó, desapareciendo entre la multitud. Morel terminó su café de un sorbo. No me gusta esto. Por eso es interesante, respondió Devero, ya de pie. Salieron de la Place du Marché y caminaron hasta una calle menos transitada.
Encontraron un banco apartado con vista al lago y, tras asegurarse de que no lo seguían, abrieron el sobre. Además de la foto, había una hoja mecanograada con un nombre resaltado, Banca Helvética Privée. Un banco suizo, murmuró Morel. ¿Crees que la propiedad en Montreux y este banco estén conectados? Devero examinó la foto de nuevo. Si Lambert nos dio esto, significa que hay algo en ese banco que no quieren que sepamos. Morel se inclinó hacia él. Vamos a investigarlo. Devero guardó los documentos. Por supuesto. Montreux tenía varias bibliotecas y archivos donde podían empezar a investigar, pero Morel tenía otra idea. Conozco a alguien en Ginebra que podría ayudarnos, dijo mientras caminaban por la costanera. Un exbanquero con acceso a información que no aparece en los registros públicos. ¿Es conable?, preguntó Devero. Tanto como puede serlo alguien que vendió secretos financieros a la prensa, respondió Morel con una leve sonrisa. Devero asintió. Bien, entonces vayamos a Ginebra. Tomaron el siguiente tren y, 2 horas después, llegaron a la ciudad. Se dirigieron a un pequeño café cerca del casco histórico, donde un hombre de cabello canoso y gafas gruesas ya los esperaba. Adrien Morel. Siempre en busca de problemas, dijo con una sonrisa irónica. Y tú siempre con respuestas, Marcel, respondió Morel mientras se sentaban. Devero sacó la foto y la hoja mecanograada y las puso sobre la mesa. ¿Qué sabes de la Banca Helvética Privée? Marcel dejó su taza de café y miró los documentos con interés. No es un banco común. Es una de esas entidades que existen solo para los pocos que saben que existen. Cuentas numeradas, transacciones invisibles, dinero que desaparece sin dejar rastro, ¿y qué relación podría tener con una propiedad en Montreux?, preguntó Morel. Marcel se frotó la barbilla. No lo sé con certeza. Pero si esa casa tiene conexión con este banco, significa que algo muy importante se esconde allí. Devero lo miró jamente. ¿Puedes averiguar más? Marcel sonrió. Puedo intentarlo. Pero si lo hago, más vale que estén preparados. Algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar. Pasaron las siguientes horas en un pequeño hotel cerca del lago, sin hacer llamadas ni mover demasiado la información que tenían. Devero aprovechó para repasar la fotografía y la hoja mecanograada una vez más. Hay algo raro en esta foto, murmuró. Morel se acercó. ¿Qué notas? Devero señaló el símbolo en la pared. No es un emblema bancario común. Se parece más a un sello antiguo, algo que se usaba en sociedades secretas. Morel frunció el ceño. ¿Crees que la Banca Helvética Privée está ligada a una sociedad secreta? Si lo está, entonces no es solo una cuestión financiera, dijo Devero. Esto va más allá del dinero. Un golpe en la puerta los interrumpió. Soy yo, dijo Marcel desde afuera. Devero abrió y Marcel entró con un gesto serio. Averigüé algo, pero no les va a gustar. Dejó un sobre la mesa y se cruzó de brazos. Este banco no es solo un refugio para fortunas ocultas. Es el guardián de documentos históricos comprometidos. Y hay algo más, algo que se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Devero tomó el sobre y lo abrió. Adentro había una lista de nombres. ¿Qué es esto?, preguntó Morel. Marcel suspiró. Registros de cuentas de 1940. Algunas de estas fortunas nunca fueron reclamadas porque sus dueños desaparecieron. El silencio en la habitación se hizo pesado. Devero deslizó la hoja sobre la mesa. Entonces no solo estamos buscando un documento. Estamos rastreando un legado de secretos enterrados. Morel asintió lentamente. La pregunta es, ¿qué pasará cuando lo desenterremos? Buena elección. Si el banco guarda secretos desde 1940, puede haber algo más que cuentas ocultas. Devero y Morel sabían que no podían entrar directamente al banco sin llamar la atención. En su lugar, decidieron empezar por las personas que trabajaban allí. Necesitamos un punto débil,
dijo Morel mientras revisaba su libreta. Alguien dentro que pueda hablar, aunque sea indirectamente. Marcel sonrió con picardía. Conozco a alguien que trabajó allí hasta hace poco. Se retiró con una generosa suma de dinero, pero creo que podría estar dispuesto a hablar por el precio adecuado. Preséntanoslo, dijo Devero sin dudar. Esa noche, en un bar discreto de Ginebra, conocieron a un hombre de cabello canoso y mirada nerviosa. Su nombre era Hugo Reinhardt, ex analista de seguridad del banco. No sé quiénes son ni qué quieren, dijo mientras encendía un cigarro, pero no debería estar aquí. Devero le deslizó la foto sobre la mesa. Dinos qué significa esto. Reinhardt miró la imagen y su rostro se endureció. No tienen idea en qué se están metiendo. Morel se inclinó hacia él. Por eso estamos aquí. El exanalista apagó el cigarro con gesto tenso. Ese símbolo pertenece a un comité interno del banco. Lo llaman el círculo. No son banqueros comunes. Son los guardianes de ciertos documentos. El documento de 1940. Preguntó Devero. Reinhardt dudó. No puedo decirlo con certeza. Pero sé que tienen archivos que nunca deben ver la luz. Y si están buscando algo en particular deben tener cuidado. Morel cruzó los brazos. ¿Cómo podemos acceder a esos archivos? Reinhardt negó con la cabeza. No pueden. No sin un código especial. Cada miembro del círculo tiene una clave, y sin ella, nadie entra. Devero guardó la foto. Entonces necesitamos encontrar a uno de ellos. Reinhardt suspiró y se levantó. Si siguen con esto, no me busquen otra vez. Salió del bar sin mirar atrás. Morel miró a Devero. ¿Y ahora qué? Devero sonrió con calma. Ahora encontramos a un miembro del círculo. Una jugada arriesgada, pero necesaria. Esa misma noche, Devero y Morel se instalaron en un hotel cerca del banco. Desde la ventana de su habitación, tenían una vista parcial del edificio, una estructura de piedra con ventanas reforzadas y seguridad privada en la entrada. No será fácil, murmuró Morel, observando a los guardias. Nada que valga la pena lo es, respondió Devero. Sabían que una infiltración improvisada no funcionaría. Necesitaban un plan. Podemos entrar de dos formas, dijo Devero, con credenciales falsas como empleados o usando una distracción para colarnos durante la confusión. Morel se pasó una mano por el cabello. Conseguir credenciales podría tomar demasiado tiempo. La distracción suena más efectiva. Devero asintió. Bien. Necesitamos algo que llame su atención sin levantar sospechas. Morel sonrió. Déjamelo a mí. Al día siguiente, un problema técnico surgió en el sistema de seguridad del banco. Una falla eléctrica cortó las cámaras de vigilancia durante unos minutos, justo lo suficiente para que Devero y Morel entraran por la puerta lateral con ropa de mantenimiento. Rápido, susurró Morel mientras caminaban por el pasillo de servicio. Devero sacó la foto de la reunión secreta. El archivo debe estar en un área restringida. Busquemos el acceso al subsótano. Se movieron con cautela, evitando a los empleados. Finalmente, encontraron una puerta con un lector de tarjetas. Aquí es, dijo Morel. Devero sacó un pequeño dispositivo de su abrigo. Veamos si funciona. Tras unos segundos, la luz del lector pasó de roja a verde. La puerta se abrió con un leve clic. Bajaron unas escaleras estrechas y se encontraron en un pasillo oscuro. Al fondo, una gran bóveda de acero con un código numérico grabado sobre la puerta, 1940. Morel y Devero intercambiaron miradas. Creo que encontramos lo que buscábamos, susurró Morel. Devero exhaló lentamente. Ahora solo tenemos que abrirla. Devero pasó los dedos por el panel de la bóveda. No había cerradura convencional, solo un teclado numérico y un lector biométrico. Un código y una huella, murmuró Morel. No podemos falsificar una huella sin preparación. Pero el código, Devero miró el número grabado.
¿Y si la clave es 1940? Morel frunció el ceño. ¿Crees que serían tan obvios? Solo hay una forma de averiguarlo. Devero tecleó 1940 y presionó Enter. Un pitido agudo resonó en la bóveda. Morel contuvo la respiración. Pero en lugar de abrirse, el panel se iluminó en rojo. Acceso denegado. Maldición, susurró Morel. Devero analizó la estructura de la puerta. No es solo un código. La huella debe ser de alguien del círculo. Morel miró su reloj. No tenemos tiempo para ir tras uno de ellos. Devero se agachó y revisó el borde del teclado. Tal vez no lo necesitemos. Morel arqueó una ceja. ¿Tienes algo en mente? Devero sacó un pequeño frasco de polvo y lo esparció sobre el lector biométrico. Si alguien ha usado esto recientemente, tal vez podamos recuperar su huella. Morel sonrió. Eres un genio. Con cuidado, Devero aplicó cinta adhesiva sobre el lector y retiró una impresión parcial. No será perfecta, pero con suerte, funcionará. Tomó una copia de silicona rápida y la presionó sobre el lector. Un silencio tenso. El lector parpadeó en verde. Acceso autorizado. La bóveda se abrió con un sonido profundo y pesado. Dentro, una serie de estanterías metálicas albergaban cajas de seguridad y documentos antiguos. Devero y Morel entraron rápidamente. Busquemos el documento antes de que nos descubran, susurró Devero. Morel asintió y comenzaron a revisar. Morel revisaba una estantería cuando encontró una caja con un sello antiguo. La abrió con cuidado y sacó un sobre amarillento, sellado con lacre rojo. Mira esto, susurró, mostrándoselo a Devero. El detective tomó la carta y observó el sello. Era el mismo símbolo del círculo que habían visto antes. Esto es importante, dijo, rompiendo el lacre con cuidado. Desplegó el papel y leyó en voz baja: a quien encuentre esta carta, si ha llegado hasta aquí, significa que los secretos del pasado no han sido enterrados del todo. El documento que buscan está más allá de esta bóveda, en un lugar donde el tiempo se detuvo en 1940. Si quieren la verdad, sigan las señales. Pero tengan cuidado, hay ojos que nunca dejan de vigilar. Morel miró a Devero. ¿Qué significa eso? Devero pensó por un momento. Si el documento original no está aquí, entonces fue trasladado. Donde el tiempo se detuvo en 1940, eso podría referirse a un lugar clave en la historia de ese año. Morel se cruzó de brazos. ¿Alguna idea de por dónde empezar? Devero miró a su alrededor. Sí. Pero primero, salgamos de aquí antes de que nos descubran. Buena decisión. Un lugar más seguro facilitará entender el mensaje sin riesgos. Devero y Morel salieron de la bóveda con cautela. Cerraron la puerta con cuidado y regresaron por el pasillo de servicio. No podemos quedarnos aquí, susurró Morel. Si alguien revisa los registros de acceso, sabrán que alguien entró. Lo sé, respondió Devero. Vámonos antes de que nos descubran. Salieron del banco sin levantar sospechas y tomaron un taxi hasta su hotel. Una vez en la habitación, encendieron la lámpara de escritorio y desplegaron la carta sobre la mesa. Un lugar donde el tiempo se detuvo en 1940, repitió Morel. Devero se apoyó en la silla y pensó. En 1940, Suiza era neutral en la guerra, pero la banca helvética estuvo involucrada en transacciones importantes. Podría referirse a una de esas instituciones o a un evento en particular. Morel revisó su libreta. Hay un archivo histórico en Berna que conserva documentos de la época. Podría estar ahí. Devero negó con la cabeza. Demasiado obvio. El círculo no escondería algo tan importante en un lugar público. Se inclinó sobre la carta y observó el papel. Hay algo extraño en la tinta. Morel frunció el ceño. ¿Crees que haya algo oculto? Devero tomó una vela y acercó la llama con cuidado a la carta. Poco a poco, entre las letras ya escritas, comenzaron a aparecer nuevas palabras. Morel abrió los ojos.
increíble. El mensaje oculto decía: la verdad está donde todo comenzó. La antigua cuenta sigue activa. Busquen la llave en la ciudad del lago. Devero y Morel se miraron. Montreux, susurró Morel. Devero asintió. Es ahí donde debemos ir. Devero encendió su laptop y comenzó a buscar información sobre Montreux, mientras Morel revisaba notas en su libreta. Montreux es conocida por su festival de jazz, pero también tiene una historia más oscura, dijo Morel. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue un punto de tránsito para espías y agentes de inteligencia. Eso encaja con el círculo, asintió Devero. Y si mencionan una cuenta antigua, probablemente se reheran a un banco de la zona. Morel miró la carta otra vez. ¿Dónde todo comenzó? Tal vez no se trata solo del banco. ¿Qué más ocurrió en Montreux en 1940? Devero tecleó en su laptop y frunció el ceño. Hay registros de reuniones secretas entre empresarios y oficiales de inteligencia en hoteles de la ciudad. También hay rumores sobre sociedades discretas que usaban Montreux como refugio. Morel cruzó los brazos. Si el círculo tuvo actividad ahí, es posible que hayan dejado rastros. Devero siguió investigando y encontró algo interesante. Aquí hay una propiedad vinculada a una familia bancaria que desapareció en los años 50. Fue vendida y ha estado cerrada desde entonces. Eso suena prometedor, dijo Morel. ¿Dónde queda? A las afueras de la ciudad, en una zona poco transitada. Morel sonrió. Parece que ya tenemos nuestro primer destino en Montreux. Devero y Morel tomaron el primer tren hacia Montreux. El viaje serpenteaba por paisajes suizos impresionantes, montañas nevadas, bosques densos y el resplandeciente lago Le Mans. Sentados en un vagón discreto, ambos mantenían la guardia alta. Si el círculo sabe que buscamos el documento, es posible que nos estén siguiendo, susurró Morel. Devero asintió y miró a su alrededor. Por eso debemos pasar desapercibidos. El tren avanzaba con suavidad hasta que, en una de las paradas intermedias, dos hombres con abrigos oscuros subieron al vagón. No hicieron contacto visual con nadie, pero su postura rígida y la manera en que escaneaban el lugar los delataban. No me gusta esto, murmuró Morel. Devero bajó la voz. Nos están buscando. Mantente tranquilo. Los hombres avanzaron por el vagón, observando a cada pasajero. Morel fingió revisar el periódico, mientras Devero miraba por la ventana con calma. Uno de los hombres se detuvo cerca de ellos, miró alrededor y luego continuó hacia el siguiente vagón. Morel dejó escapar un leve suspiro. Por poco. No nos conemos, advirtió Devero. Si están aquí, significa que ya sospechan a dónde vamos. El tren siguió su marcha, y poco después, la voz del altavoz anunció su llegada a Montreux. Es hora de bajar, dijo Devero. Y de averiguar qué nos espera aquí. Devero y Morel descendieron del tren y caminaron por la estación sin llamar la atención. Afuera, Montreux los recibió con su aire fresco y su vista impresionante del lago Le Mans. Debemos empezar por algún lugar, dijo Morel. ¿Por dónde sugerirías? Devero miró a su alrededor y analizó sus opciones. Una biblioteca local, podría haber registros históricos sobre la propiedad o eventos de 1940. Dos cafés y bares, lugares donde la gente habla y los rumores circulan. 3 archivos municipales, documentos sociales sobre cambios de propiedad y actividad bancaria. Depende de qué enfoque queramos tomar primero, dijo Devero. Historia, rumores o datos sociales. Morel sonrió. Tú decides. ¿Qué fuente de información quieres investigar primero? Buena elección. Los documentos sociales pueden revelar información clave. Los archivos municipales de Montreux estaban en un edificio discreto, a pocas calles de la estación. Devero y Morel entraron con naturalidad y se acercaron a la recepción. Buenos días, dijo Devero con una sonrisa profesional. Estamos investigando propiedades antiguas en Montreux para un artículo histórico.
Nos gustaría revisar los registros de una en particular. La recepcionista, una mujer mayor con gafas Nas, los observó con curiosidad. ¿De qué propiedad hablan? Devero sacó su libreta y le mostró la dirección. Ah, esa casa, murmuró la mujer. No ha estado en uso por décadas. Tecló en su computadora y frunció el ceño. Curioso. No hay registros de dueños actuales. Pero antes de los años 50 pertenecía a la familia Bellerive, que tenía vínculos con la banca. Después, los documentos sobre la propiedad son inconsistentes. Morel arqueó una ceja. Inconsistentes. Algunas páginas faltan, y otras parecen haber sido modificadas, explicó la recepcionista. Pero lo que sí aparece es que hubo una transferencia en 1940 a una entidad privada cuyo nombre no está claro. Devero y Morel intercambiaron una mirada. ¿Podemos ver esos documentos?, preguntó Devero. La mujer asintió y, tras unos minutos, les entregó una carpeta con papeles amarillentos. Tómenlo con cuidado. Son registros muy antiguos. Devero y Morel se sentaron en una mesa y comenzaron a revisar los archivos. Entre las páginas, encontraron algo intrigante, un sello similar al que estaba en la carta oculta en la bóveda. Morel susurró, el círculo estuvo aquí. Devero asintió. Y parece que esta casa no era solo una propiedad bancaria sino algo más. Es hora de acercarse a la verdad. Devero y Morel salieron de los archivos municipales con una nueva sensación de urgencia. Caminaron hacia las afueras de Montreux, donde la propiedad en cuestión se encontraba, según los registros. Tras unos minutos de camino, llegaron a una colina con vista al lago. La casa estaba allí, imponente y solitaria, rodeada de árboles. Su arquitectura recordaba a una mansión de principios del siglo XX, con ventanas altas y una verja de hierro oxidado. Parece abandonada, murmuró Morel. Devero observó los alrededores. Tal vez en apariencia. Pero si el círculo la usó, no podemos conarnos. Se acercaron a la verja y encontraron el candado oxidado. Morel lo examinó. No ha sido abierto en mucho tiempo. ¿O eso quieren que pensemos? Devero miró las ventanas. Podemos intentar entrar por la puerta principal o buscar otra manera menos evidente. Devero y Morel rodearon la casa con cautela. La vegetación había crecido sin control, cubriendo parte de los muros y las ventanas bajas. Aquí, susurró Morel, señalando una ventana entreabierta. Devero sacó una pequeña linterna y echó un vistazo al interior. El cuarto estaba cubierto de polvo, pero parecía seguro. Voy primero, dijo Devero, trepando con agilidad y deslizándose dentro. Morel lo siguió, cayendo con un leve ruido sobre el suelo de madera. El aire dentro era denso, con olor a papel viejo y humedad. Apenas iluminados por la tenue luz del exterior, notaron estanterías llenas de libros y documentos apilados sobre una mesa. Parece una especie de estudio, susurró Morel. Devero tomó un libro y lo hojeó. Todos los títulos son sobre nanzas, criptografía y sociedades discretas. De repente, un ruido sordo se escuchó en otra parte de la casa. Morel tensó la mandíbula. No estamos solos. El ruido había venido de un pasillo oscuro que conectaba con el resto de la casa. Se acercaron con sigilo, pegándose a las sombras. A medida que avanzaban, distinguieron una puerta entreabierta. Desde dentro llegaban susurros casi imperceptibles. Devero sacó su navaja y la mantuvo lista. Con un leve gesto, Morel entendió la señal y asintió. Devero empujó la puerta con lentitud y echó un vistazo al interior. Un hombre de traje oscuro revisaba documentos en un escritorio iluminado por una linterna portátil. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra de un sombrero. No estamos solos en esta búsqueda, murmuró Morel. Devero estudió al intruso. Un miembro del círculo. Un rival. O alguien con información valiosa. El hombre aún no los había notado. Era el momento de decidir. Devero y Morel se quedaron en las sombras,
respirando con calma para no delatar su presencia. El hombre hojeaba documentos con rapidez, como si buscara algo en particular. Su linterna iluminaba sellos y firmas antiguas. «Tiene prisa», susurró Morel. Devero asintió. El intruso separó un papel del resto y lo guardó en su chaqueta. Luego sacó un encendedor y se preparó para quemar el resto de los documentos. «Quiere borrar pruebas», murmuró Devero. Morel miró a su compañero. «Si vamos a hacer algo, es ahora». Devero no dudó. Salió de las sombras con paso firme y apuntó su navaja al intruso. «Yo no haría eso», dijo con voz serena pero firme. El hombre se sobresaltó y giró hacia ellos. Morel ya tenía su pistola apuntándole. «Deja los documentos», ordenó Morel. El intruso titubeó. Su encendedor seguía encendido, la llama temblando en el aire. «No saben con qué se están metiendo», murmuró el hombre con un ligero acento alemán. «Ilústranos», respondió Devero, acercándose lentamente. El hombre apretó la mandíbula y, en un movimiento veloz, arrojó la pila de papeles al suelo y la prendió fuego. Morel maldijo y se lanzó hacia los documentos en llamas, intentando apagarlos. Devero, en cambio, se abalanzó sobre el intruso antes de que pudiera escapar. Lo sujetó del brazo y lo estampó contra la pared. «Dame el papel que guardaste», exigió Devero. El hombre sonrió con sorna. «Llegan tarde». Con un movimiento inesperado, sacó un pequeño vial de su bolsillo y lo rompió en el suelo. Un humo denso y acre se esparció por la habitación. «Cubre tu rostro», gritó Morel, tosiendo. Devero sintió la quemazón en la garganta. Intentó sujetar al intruso, pero este ya se deslizaba entre la niebla como una sombra. Cuando el humo se disipó, el hombre había desaparecido. Morel pateó el suelo con frustración. «Maldita sea. Conseguiste ver su rostro». «No lo suficiente», respondió Devero, aún recuperándose del gas. Se giró hacia la mesa. Entre los restos quemados, algunos fragmentos de papel aún eran legibles. Uno de ellos tenía un símbolo familiar, el mismo sello que habían visto en la bóveda del banco. «No nos vamos con las manos vacías», dijo Devero, recogiendo los restos útiles. «Tenemos que actuar rápido antes de que se desintegren», dijo Morel, apartando con cuidado las partes más dañadas. Algunas palabras seguían siendo legibles. Nombres, fechas y números de cuenta aparecían entre las cenizas. «Mira esto», susurró Devero, señalando una frase en latín parcialmente visible: «Ordo custodum pecuniae». «Orden de los guardianes del dinero», tradujo Morel. Devero asintió. Debe estar relacionado con la hermandad que protegía el documento de 1940. También encontraron fragmentos de correspondencia entre dos personas, los fondos se han movido como se indicó. La seguridad sigue comprometida. El destinatario ha recibido la clave, pero la segunda parte del mensaje sigue en posesión del testigo. «Ese intruso vino por esto», dijo Morel. «Y nosotros necesitamos encontrar a ese testigo antes que ellos», añadió Devero. Se miraron en silencio. Acababan de descubrir que la clave del misterio no estaba solo en los bancos o en los archivos. Había una persona viva que poseía información crucial. La pregunta era, ¿dónde encontrarlo? No podemos perder tiempo. Si hay un rastro nanciero, lo encontraremos en el banco. Morel asintió. Salieron de la casa con cautela, asegurándose de que nadie los estuviera esperando afuera. La noche seguía en calma, pero la sensación de peligro era constante. De camino a la banca helvética Privé, repasaron su plan. No podían entrar de manera obvia, especialmente después de haber intentado infiltrarse antes. «Necesitamos otra estrategia», dijo Morel. «Sí. Y creo que sé cómo hacerlo», respondió Devero, con una leve sonrisa. Al llegar cerca del banco, se detuvieron en una cafetería desde donde podían vigilar la entrada. «Vamos a necesitar acceso a los registros de transferencias recientes», dijo Devero. «¿Y cómo lo haremos?»,
preguntó Morel. Devero tomó un sorbo de café y miró hacia el banco con expresión calculadora. Vamos a necesitar ayuda interna. Devero sacó su teléfono y marcó el número de Marcel, su contacto experto en informática. Dime que tienes algo bueno para mí, respondió Marcel con su tono despreocupado. Necesitamos acceso a los registros de transferencias recientes en la banca helvética Privé, dijo Devero en voz baja. Hubo un silencio en la línea. ¿Sabes lo que me estás pidiendo, verdad? Preguntó Marcel. Si fuera fácil, no te llamaría. Marcel suspiró. Dame unos minutos. Voy a ver qué puedo hacer. Colgó sin más explicaciones. Devero y Morel esperaron en la cafetería, observando el banco desde lejos. Cada minuto se sentía eterno. Finalmente, el teléfono de Devero vibró. Un mensaje de Marcel: encontré algo. Pero no te va a gustar. Devero frunció el ceño y llamó de inmediato. Habla. El sistema de seguridad del banco tiene un acceso restringido a ciertos registros. Las transferencias que buscas están protegidas por un protocolo especial. Solo pueden ser vistas desde una terminal interna dentro del banco. Lo que significa que tenemos que entrar, dijo Morel, cruzándose de brazos. Exacto, confirmó Marcel. Puedo ayudarte a sortear algunas barreras si logran llegar a una de esas terminales, pero estarán dentro del banco, jugándosela. Devero cerró los ojos un instante, evaluando la situación. Bien. Prepárate, porque vamos a entrar. Morel exhaló con resignación. Sabía que íbamos a terminar aquí otra vez. Devero y Morel esperaron a que la actividad en el banco disminuyera. Cuando las últimas luces de las oficinas se apagaron y los empleados comenzaron a salir, se deslizaron por un callejón lateral, buscando un punto de acceso. La seguridad nocturna debe ser mínima, pero no inexistente, susurró Devero. Morel asintió y sacó una pequeña linterna. Cámaras. Marcel las tiene en bucle por unos minutos, pero hay que darnos prisa. Encontraron una puerta de servicio con una cerradura electrónica. Devero sacó un pequeño dispositivo y lo conectó al panel. Unos segundos después, la luz roja parpadeó en verde. Estamos dentro. Abrieron la puerta con cuidado y entraron en el pasillo de servicio. El sonido lejano de una radio de seguridad les indicó que no estaban solos. Tenemos que llegar a una terminal sin ser vistos, susurró Morel. Se movieron con sigilo, esquivando las rutas de los guardias, hasta llegar a una oficina con varias computadoras encendidas en modo de espera. Devero tomó su teléfono y marcó. Marcel, estamos dentro. Bien. Conéctenme y haré el resto. Morel enchufó un pequeño dispositivo USB en la terminal. Una serie de códigos comenzaron a aparecer en la pantalla. Dame un minuto. El tiempo parecía ralentizarse. Afuera, el sonido de pasos se acercaba. Marcel, susurró Morel con impaciencia. Casi ahí está. Descargando los archivos. La pantalla mostró una lista de transferencias codificadas. Devero leyó un nombre: Fondation Selene. ¿Eso te dice algo, Marcel? Hubo un silencio. Luego, Marcel murmuró: no les va a gustar lo que acaban de encontrar. De repente, un sonido metálico en el pasillo. Alguien estaba a punto de entrar. Devero reaccionó rápido. Sacó un pequeño temporizador de su bolsillo y lo programó para que sonara en la oficina contigua en 30 segundos. Prepárate para moverte, susurró a Morel. Morel asintió, manteniendo la vista en la puerta. El sonido del temporizador resonó en la oficina vecina como una alarma repentina. ¿Qué demonios? Se oyó decir al guardia antes de dirigirse rápidamente hacia la fuente del ruido. En cuanto la puerta del pasillo quedó despejada, Devero y Morel salieron con sigilo, manteniéndose pegados a la pared. Por aquí, susurró Morel, señalando una salida lateral. Devero tomó el dispositivo USB con los archivos descargados y lo guardó en su chaqueta. Al llegar a la puerta,
revisaron que el pasillo estuviera libre. En cuanto tuvieron oportunidad, salieron y se deslizaron de nuevo a la oscuridad de la noche. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, Morel exhaló aliviado. Eso estuvo demasiado cerca. Devero miró la unidad USB en su mano. Sí, pero valió la pena. Ahora sabemos que la Fondation Selene está en el centro de todo esto. Morel frunció el ceño. Lo que significa que es hora de averiguar quiénes son realmente. De regreso a su hotel, Devero encendió su computadora y comenzó a buscar información sobre la Fondation Selene. Es una organización discreta, murmuró, navegando entre páginas con información limitada. Morel, revisando desde su teléfono, asintió. No tienen una gran presencia pública, pero auguran como una fundación dedicada a la preservación cultural y financiera. Un término bastante amplio, dijo Devero. ¿Alguna dirección? Morel frunció el ceño. Sí, tienen una oficina en Ginebra, pero hay algo más interesante, giró la pantalla de su teléfono hacia Devero. Aparecen en relación con un antiguo grupo llamado l'Ordre du Vespertine. Devero levantó una ceja. ¿Una sociedad secreta? Parece que sí. Hay referencias a ellos en archivos históricos, pero casi nada en registros sociales. Si están vinculados a la fundación y a los movimientos de dinero sospechosos, significa que estamos más cerca de la verdad. Devero se inclinó sobre su computadora y escribió el nombre en una base de datos especializada. Veamos si hay algo más reciente sobre l'Ordre du Vespertine. La pantalla cargó lentamente. De pronto, una sola entrada apareció. Un investigador independiente desapareció en 2018 tras rastrear a la Fondation Selene y su conexión con l'Ordre du Vespertine. Morel se cruzó de brazos. Eso no es una coincidencia. No, asintió Devero. Y si seguimos este camino, podríamos ser los siguientes. A la mañana siguiente, Devero y Morel se dirigieron a la Biblioteca de Ginebra, donde se encontraban algunos de los archivos más antiguos de Suiza. Si esta sociedad secreta tiene raíces profundas, alguna mención debe haber en documentos históricos, dijo Morel mientras revisaban los catálogos. Después de varias horas revisando registros, encontraron un documento fechado en 1792, que mencionaba al Ordre du Vespertine como un grupo de élite formado por banqueros y eruditos. Mira esto, susurró Devero, señalando un fragmento del texto, una orden que opera en las sombras, asegurando que el lujo del capital y el conocimiento se mantenga solo entre aquellos dignos de poseerlo. Morel frunció el ceño. Eso suena más a manipulación que a preservación. Devero hojeó otro manuscrito más reciente, de 1940, y su expresión se endureció. Aquí están otra vez. Parece que durante la Segunda Guerra Mundial ayudaron a trasladar riquezas y documentos valiosos fuera de Europa. El documento perdido de 1940. Preguntó Morel. Es posible. Si esta orden estaba involucrada en la transferencia de capitales en aquel entonces, podrían haber tenido acceso a información comprometedora. Morel se inclinó sobre el manuscrito. Menciona una propiedad en Montreux como uno de sus refugios. Devero cerró el libro. Entonces Montreux es nuestro siguiente destino. Devero y Morel pasaron varias horas más en la biblioteca, revisando registros antiguos y documentos clasificados. Finalmente, encontraron un libro publicado en la década de 1960, titulado Las Sociedades Secretas Financieras de Europa. En un capítulo dedicado al Ordre du Vespertine, había un pasaje subrayado: la orden, aunque discreta, ha influido en la política bancaria suiza durante más de un siglo. Sus miembros son selectos, y la admisión requiere no solo riqueza, sino un juramento de lealtad absoluto. Sus registros financieros están ocultos en cuentas inaccesibles, y su símbolo, una estrella vespertina, ha sido visto en documentos relacionados con transferencias de grandes sumas de dinero en tiempos de crisis. Morel señaló el margen del libro. Alguien escribió una nota aquí. Buscar en los archivos de la banca helvética Privée. Devero cruzó los brazos. Parece que esa es nuestra próxima pista.
Morel asintió. Si la orden utilizaba ese banco para sus transacciones, quizás todavía haya rastros de su actividad. Devero sacó su teléfono y marcó el número de Marcel, su contacto en Suiza. Dime que tienes algo interesante, dijo Marcel al responder. Necesito información sobre la banca helvética Privé, respondió Devero. Cualquier cosa que la vincule con movimientos de dinero sospechosos o con una organización llamada l'Ordre du Vespertine. Hubo un silencio breve antes de que Marcel respondiera en un tono más serio. No es un banco cualquiera, Devero. Es una de las instituciones más herméticas de Suiza. Si la orden lo ha utilizado, encontrar información no será fácil. Haz lo que puedas, dijo Devero. Cualquier indicio nos ayudará. Dame un poco de tiempo, respondió Marcel. Te llamaré cuando tenga algo. Devero colgó y miró a Morel. Ahora solo nos queda esperar. Morel asintió. Mientras tanto, podríamos aprovechar para seguir investigando. Devero y Morel se dirigieron a una cafetería cercana con conexión a Internet y comenzaron a rastrear información sobre la banca helvética Privé. Aquí hay algo, dijo Morel, mostrando su pantalla. Oficialmente, el banco existe desde 1853, pero hay registros que indican que ha manejado transacciones privadas desde mucho antes. Devero leyó en voz alta, un banco exclusivo para clientes de élite, conocido por su absoluta discreción y por su política de confidencialidad inquebrantable. Morel frunció el ceño. También se menciona que durante la Segunda Guerra Mundial se sospechó que movía fondos de origen desconocido, pero nunca se pudo probar nada. Eso encaja con lo que sabemos del Ordre du Vespertine, dijo Devero. Después de más búsqueda, encontraron un artículo de una revista nanciera. Aquí dice que su director actual, Claude Barnier, es un hombre con fuertes conexiones políticas y que rara vez aparece en público. Devero tomó nota del nombre. Si alguien sabe sobre los movimientos de la orden, es él. En ese momento, el teléfono de Devero vibró. Era Marcel. Tengo algo, dijo en cuanto Devero contestó. Hay registros de una transferencia sospechosa vinculada al banco, pero no puedo acceder a los detalles desde aquí. ¿Desde dónde podríamos hacerlo?, preguntó Devero. Desde dentro del banco. Devero intercambió una mirada con Morel. Eso nos deja una sola opción. Cuando el sol comenzó a ponerse, Devero y Morel se acercaron a la sede de la banca helvética Privé. Era un edificio imponente, con una fachada de piedra y un sistema de seguridad a la altura de su reputación. No será fácil entrar, murmuró Morel. Devero observó a los empleados que salían poco a poco. Esperaremos el momento adecuado. Minutos después, un guardia de seguridad cerró la puerta principal, pero dejaron activa la entrada lateral para el personal nocturno. Ese es nuestro punto de acceso, susurró Morel. Devero asintió y, con movimientos calculados, se deslizaron entre las sombras hasta llegar a la puerta lateral. Utilizando una herramienta para abrir cerraduras, Devero trabajó rápido hasta que la cerradura hizo un leve clic. Adentro, susurró. Cruzaron el umbral y se encontraron en un pasillo con hocinas vacías. Las luces estaban en modo nocturno, y solo el sonido de una cámara de vigilancia girando interrumpía el silencio. El archivo debe estar en la sala de registros, dijo Morel. Pero tenemos que evitar las cámaras. Devero sacó un pequeño espejo y lo usó para espiar la intersección del pasillo. 2 guardias en la entrada del archivo. Morel frunció el ceño. Necesitamos una distracción. Devero sacó un pequeño encendedor de su bolsillo y miró a Morel. Una falsa alarma de incendio podría hacerlos salir. Morel asintió y se dirigió discretamente a una papelera en un pasillo cercano. Usando un poco de alcohol en gel de su bolsillo, roció el interior y lo encendió. Inmediatamente, el humo comenzó a subir. Ahora retrocedamos, susurró Morel. El sistema de detección de humo se activó en segundos. Sonó una alarma y una luz roja parpadeante iluminó los pasillos. Fuego. Se escuchó la voz de uno de los guardias.
Ambos salieron corriendo en dirección al pasillo. Devero y Morel se ocultaron tras una columna mientras los guardias salían a investigar. Listo. Ahora, rápido, dijo Devero. Corrieron hacia la puerta de la sala de registros y Devero usó sus herramientas para forzar la cerradura. Dentro, los estantes estaban llenos de archivadores con documentos en sobres lacrados y carpetas de seguridad. Busca cualquier cosa sobre la transferencia sospechosa, dijo Morel. Devero se acercó a un escritorio con una computadora aún encendida. Voy a revisar aquí. Mientras Morel revisaba las carpetas, Devero navegó entre archivos digitales y finalmente encontró un nombre que les interesaba: L'Ordre du Vespertine, transferencias 1940, actualidad. Lo abrió y sus ojos cejaron en un documento reciente con una cifra millonaria. Morel, lo tengo. Pero en ese momento, la radio de los guardias sonó desde el pasillo. No hay fuego. Regresen a sus puestos. Devero y Morel intercambiaron una mirada. Hora de salir. Devero insertó una memoria USB en la computadora y comenzó a descargar el archivo. Rápido, rápido, murmuró mientras la barra de progreso avanzaba. Desde el pasillo, los pasos de los guardias se acercaban. Morel apagó la linterna de su teléfono y señaló un pequeño armario metálico en la esquina de la sala. ¡Ay! Devero asintió. Justo cuando la descarga terminó, extrajo la memoria y se deslizaron dentro del armario, cerrando la puerta con cuidado. A través de las rendijas, vieron a los dos guardias entrar en la sala de registros. Todo en orden, dijo uno de ellos tras echar un vistazo rápido. Probablemente solo fue un mal funcionamiento de los sensores. O un bromista, respondió el otro. Volvamos. Esperaron en silencio mientras los guardias salían de la sala. Cuando la puerta se cerró, Morel exhaló. Eso estuvo cerca. Sí, pero valió la pena, dijo Devero, sosteniendo la memoria con la información robada. Ahora solo faltaba analizar lo que contenía. Con movimientos precisos, Devero y Morel salieron del armario y se dirigieron a la puerta. Verificaron el pasillo y, al no ver a los guardias cerca, avanzaron sigilosamente hasta la salida lateral. Devero usó la misma herramienta con la que había abierto la puerta para volver a cerrarla tras ellos. Que no parezca que alguien entró, susurró. Se alejaron con paso tranquilo, como si nada hubiera pasado. Solo cuando doblaron la esquina de la calle, Morel exhaló aliviado. Tenemos que analizar esto ya, dijo, señalando la memoria USB. Devero asintió. Busquemos un lugar seguro. Caminaron por las calles de Montreux hasta un pequeño hotel discreto donde alquilaron una habitación solo por la noche. Una vez dentro, Devero encendió su portátil y conectó la memoria. La pantalla mostró varias carpetas con documentos financieros. Entre ellas, una resaltaba con el nombre: Transacción espectral, 1940. Morel frunció el ceño. Eso suena importante. Devero abrió el archivo y apareció una serie de registros bancarios, pero algo llamó su atención: una nota adjunta. La transferencia fue autorizada bajo el protocolo de la Hermandad. Se mantiene el resguardo en la fundación. Acceso solo con la clave del testigo. Morel parpadeó. Hermandad. Fundación. Clave del testigo. Devero cruzó los brazos, pensativo. Esto es más grande de lo que imaginábamos. Devero y Morel comenzaron su búsqueda con lo que tenían a la mano: la base de datos de registros comerciales y fundaciones en Suiza. Tras unos minutos, Morel encontró algo. Aquí está. Fondation Selene. Fue creada en 1940 y está registrada en Ginebra. Devero se inclinó hacia la pantalla. ¿Qué actividades declara? Morel leyó en voz alta: preservación del patrimonio histórico y cultural. Actividades de archivo y conservación de documentos antiguos. Ambos se miraron. Demasiada coincidencia, murmuró Devero. ¿Dónde está ubicada exactamente? Morel revisó la dirección. En el casco antiguo de Ginebra,
en un edificio discreto cerca del lago. Devero se cruzó de brazos. Si la transacción de 1940 está vinculada a ellos, puede que aún conserven documentos relevantes. ¿Vamos a Ginebra?, preguntó Morel. Devero asintió. Pero antes, averigüemos más sobre esta fundación. No podemos entrar a ciegas. Se dirigieron a la biblioteca de Montreux, donde podían acceder a archivos de periódicos históricos. Morel, con su experiencia periodística, sabía exactamente cómo buscar. Tras una hora de revisión, encontró un artículo de 1942 en un diario ginebrino: la Fondation Selene recibe nuevos archivos históricos bajo estricta supervisión. Se desconoce el origen exacto de algunos documentos, pero fuentes cercanas aseguran que provienen de transacciones bancarias de alto nivel. Devero frunció el ceño. No dicen mucho, pero es claro que esta fundación servía como un punto de resguardo para documentos sensibles. Morel asintió y siguió buscando. Aquí hay algo más reciente de los años 70. Leyó en voz alta: investigadores independientes sospechan que la Fondation Selene ha servido de refugio para documentos pertenecientes a sociedades discretas con influencia en la banca suiza. Sociedades discretas suena a una forma elegante de decir sociedad secreta, comentó Devero. Si la fundación tiene archivos bancarios desde 1940, deben seguir resguardando algo importante, concluyó Morel. Devero cerró el periódico y miró a su compañero. Hora de ir a Ginebra. Devero y Morel llegaron a Ginebra bajo identidades falsas y lograron infiltrarse en la Fondation Selene con un plan preciso. Mientras Morel distrajo al personal con preguntas sobre una supuesta investigación académica, Devero se deslizó hasta los archivos restringidos. Entre estanterías polvorientas, encontró una caja fuerte con un sello antiguo, el mismo símbolo de la hermandad que habían visto antes. Con sus herramientas, logró abrirla y dentro encontró un dossier etiquetado Protocolo Vespertine, 1940. Al revisarlo, descubrieron la verdad: durante la Segunda Guerra Mundial, ciertas élites financieras usaron la fundación para ocultar documentos comprometedores sobre transferencias de dinero a entidades de ambos bandos del conflicto. La Hermandad, una sociedad secreta dentro de la banca suiza, había asegurado que esta información nunca viera la luz. Pero lo más impactante fue una carta sellada con fecha reciente: el resguardo continúa. Si este documento ha sido descubierto, procedan con la contención inmediata. Antes de que pudieran procesarlo, escucharon pasos apresurados. Alguien sabía que estaban allí. Nos descubrieron, susurró Morel. Devero guardó el dossier en su abrigo. Hora de salir. Tomaron rutas distintas, evitando a los guardias, y se encontraron en una plaza cercana. Sin perder tiempo, enviaron copias digitales del documento a contactos conables. Días después, el escándalo explotó en la prensa. La conexión entre la banca suiza y operaciones clandestinas durante la guerra quedó expuesta. La hermandad, enfrentando el escrutinio público, comenzó a desmoronarse. Morel sonrió mientras hojeaba un periódico en una cafetería. Otro misterio resuelto. Devero, con su característico aire enigmático, solo bebió su café y miró al horizonte. Por ahora. En las sombras de la historia, un secreto aún sigue vivo. Cuando un periodista contacta al detective Sebastián Devero con la pista de un documento perdido de 1940, lo que parecía una simple investigación se convierte en una carrera contra el tiempo. Viajan a Suiza, donde descubren que el documento no solo revela información comprometedora sobre la banca y una sociedad secreta, sino que también está vinculado a una conspiración que sigue operando en la actualidad. Mientras hurgan en archivos antiguos y esquivan la vigilancia de misteriosas guras, Devero y su compañero Adrien Morel se ven envueltos en una peligrosa red de intrigas, espionaje y secretos que nunca debieron salir a la luz. Cada pista los acerca a la verdad, pero también los pone en la mira de aquellos que harían cualquier cosa por silenciarlos. Entre ruinas olvidadas, bóvedas bancarias selladas y símbolos que desafían el tiempo, Devero deberá descifrar el enigma antes de que sea demasiado tarde.
lograrán desentrañar el misterio del documento perdido. O se convertirán en las próximas víctimas de un secreto que ha sobrevivido por generaciones.